Good day, Scott. Hello, Scott. Buen día, Scott. Entschuldigung, ich muss noch mal von I'm vorne sorry, I have to anfangen. start again. Lo siento, tengo que empezar de nuevo. It's a great Hola, pleasure Scott. Es un gran placer that you are participating que nos in my acompañe webcast. en mi videoconferencia. You are very well known Usted es muy for conocido speaking out por very hablar clearly con mucha claridad about the political sobre la situation. situación política. United States has Estados Unidos a new tendrá president in 11 un nuevo days. presidente en 11 días. Those who Muchos expertos were asking themselves of in this se han during this estado time, what preguntando durante este catastrophe could tiempo happen si podría ocurrir una catástrofe on mayor behalf of por the old parte administration to make del Trump's antiguo life as gobierno difficult para as possible. dificultarle la vida a Trump So lo más posible. this shaky situation is Por not lo over yet, tanto, la even situación if Trump inestable aún no ha terminado. enters office Pero officially incluso si next Trump June. asume On el the one cargo, hand, you have la situación sigue siendo signs of confusa. Por un lado, some of tenemos his señales appointments, esperanzadoras. such as Tulsi Gabbard, Algunos de sus nombramientos, como el de Tulsi Gabbard others como directora give nacional us de hope that inteligencia y algunos he otros, can nos actually dan la esperanza de que tackle realmente what some pueda call the deep state, abordar lo or que the deep algunas state. personas And on llaman X, el estado so profundo. on X, Y he en su posted cuenta a de X video where Jeffrey publicó un Sachs video donde talks Jeffrey about Sachs Operation Sycamore habla sobre la operación of the Sycamore CIA y la ataca. or the Esta fue la operación de la CIA Middle East, para as he described, desestabilizar where the el UN Medio arms Oriente. inspector, Usted era el inspector de armas de la ONU you have talked about the y lies habló de of las the war, mentiras de la guerra de Irak. and we are very grateful Estamos muy for your agradecidos por su denunciation of denuncia those de lies. estas mentiras. What do you ¿Qué think? piensa? That Trump Trump has tiene 11 days before 11 he takes días office. antes de asumir el cargo. He is letting Jeffrey Él ha Sachs dejado talk about que these Jeffrey narratives. Sachs hable sobre estas Can we hope redes. that ¿Podemos he tener la actually wants esperanza de que to stop realmente quiera those operations? erradicarlas? Creo que veremos que el presidente va a ser, en todos los sentidos, formas y maneras, un presidente que cambie las reglas del juego. Esta no es la presidencia habitual. Esto no es lo que el duopolio en Estados Unidos normalmente produce, alguien de la élite. No importa si hay una R o D al lado de su nombre, ellos hacen las políticas de la élite. Es por eso que los republicanos y los demócratas usarán a la CIA para llevar a cabo actividades como Timber Sycamore en Siria. Trump ha dicho que no quiere ser el policía del mundo. Eso significa que no solo no quiere estar luchando en guerras en el extranjero, sino que no quiere que la CIA esté creando conflictos en el extranjero para que Estados Unidos luche en ellos. En varias ocasiones denunció con razón a Estados Unidos como la mayor amenaza para Estados Unidos, es decir, que el modo en que nos comportamos en el mundo es el problema. Y la solución no es solo detener este comportamiento, sino derribar las organizaciones que ayudan a fomentar este comportamiento, que lo facilitan. La CIA es una de esas organizaciones. El Estado profundo, la forma en que la élite interfiere en la formulación de la política estadounidense. También está buscando derribar las arquitecturas extranjeras que durante mucho tiempo se han considerado sacrosantas, sagradas para Estados Unidos, como la OTAN. No creo que la OTAN vaya a sobrevivir mucho tiempo en el gobierno de Trump. Ya antes de que él fuera presidente, tenemos a miembros de la OTAN que han hablado sobre la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y Europa. Ahora bien, sé que no lo dicen en serio porque ciertamente no pueden lucharla, pero ahí es donde estamos. En lugar de la mayor unidad que hayamos visto nunca, ya estamos viendo fracturas profundas
fracturas fatales en la arquitectura europea de gobierno. Y Trump explotará esto. Trump hará todo lo posible para desentenderse de los enredos de la OTAN, de la Unión Europea y de otras estructuras relacionadas con los tratados y alianzas que existen. Por eso creo que hay esperanza. Y la gente suele mirar a su gabinete y decir, sí, ha nombrado a algunos personajes atípicos como Tulsi Gabbard. La gente está enamorada de Tulsi Gabbard y está muy preocupada por el candidato a secretario de Defensa o por el asesor de seguridad nacional, Michael Waltz, que va a entrar. Dicen, son simplemente sionistas, son gente que va a promover ciertas políticas que promuevan a Israel. Tal vez, pero también son arquitectos del cambio. ¿No están jugando el juego de la élite? La gente puede criticar su apoyo unilateral a Israel, pero hay que reconocer que esa misma mentalidad también le permite apoyar a Trump mientras derriba a la OTAN. A Trump mientras hace la paz con Rusia. Imagínense eso, un presidente que habla de hacer la paz con Rusia y que dice abiertamente que reconoce que la razón de esta guerra es la expansión de la OTAN. Sin duda, cualquier cambio que haga en el status quo es positivo. Sin embargo, estamos entre la esperanza y el miedo, porque durante su conferencia de prensa en Florida, dijo que el canal de Panamá tiene que volver a ser estadounidense, que sería bueno que desapareciera la frontera entre Canadá y Estados Unidos, quiere comprar Groenlandia, que los otros miembros de la OTAN deberían destinar el 5% de su presupuesto a los gastos militares. Luego anunció que impondría aranceles contra China, pero también contra la Unión Europea. Todas estas son declaraciones que en realidad no respetan la soberanía de otros estados. ¿Cómo ve esto? Trump no respeta la soberanía de nadie más que la de Estados Unidos. Esa es la realidad de Trump. Pero el mundo dijo que quería un cambio. Bueno, ya lo han logrado. ¿No creen que Estados Unidos pueda producir a alguien capaz de los cambios que ustedes aplauden, que luego dice, yo cumplo con el derecho internacional, cumplo con el orden internacional basado en reglas? Entiendan, Donald Trump está divorciando a Estados Unidos del orden internacional basado en reglas. Es un divorcio. El matrimonio entre Estados Unidos y Europa se acabó. Se acabó. Los divorcios son feos. Sí, puede ser positivo y negativo. Trump asumirá el cargo el 20 de enero. Unas 4 semanas después, habrá elecciones en Alemania, elecciones parlamentarias alemanas, que también anularán al gobierno más odiado de todos los tiempos, al gobierno del semáforo. Pero si miramos las encuestas, no se puede excluir que los demócratas cristianos y Friedrich Merz, que está a favor de enviar los misiles Taurus a Ucrania, pueda llegar al poder y ganar las elecciones y formar un gobierno con los socialdemócratas y los verdes. En cualquier caso, si Trump cambia las reglas de esa manera, ¿cuál cree que sería el efecto en las elecciones en Alemania 4 semanas después? Alemania debe comprender lo siguiente. El mundo tal como lo conoce se acabó. Durante las últimas 3 o 4 décadas, ustedes crecieron bajo la protección de Estados Unidos, bajo el amparo de Estados Unidos. Eso se acabó. Se acabó.
Trump va a abandonar eso. Así que ahora, cuando elijan a su próximo gobierno, permítanme garantizarles algo. Si este caballero del Partido Demócrata Cristiano gana e intenta enviar misiles Taurus a Ucrania, Alemania será golpeada con aranceles como nunca antes habrá visto en toda su vida. Estados Unidos destruirá su economía porque ve que está interfiriendo con un derecho político de un presidente de Estados Unidos. Alemania no puede sentarse en la misma mesa que Estados Unidos, no con Donald Trump. No son nuestros iguales. No son nuestros iguales, así que no pretendan que lo son. Esta es la realidad de Trump. No estoy diciendo que estoy feliz por esto. Me hicieron una pregunta sobre la realidad y la realidad es que el juego ha cambiado. Ya no se trata de que los presidentes estadounidenses viajen a Alemania y lo traten con respeto, sino de que los presidentes estadounidenses les dicten el resultado. Así pues, el pueblo alemán tiene que preguntarse, ¿votarán por alguien que los pondrá en conflicto con Estados Unidos o comprenderán que el camino a seguir es un camino radicalmente diferente al que están siguiendo actualmente, que requiere que tengan paz con Rusia? Les diré que hay un partido en Alemania que está promoviendo la paz. Bien, lo entiendo. Pero también hay indicios de que Trump podría cooperar potencialmente con los países europeos para resolver algunos de los problemas. Por ejemplo, Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, fue a Florida para visitar a Trump. Antes de eso, Orbán de Hungría también estuvo allí. Fico de Eslovaquia. Además, hay nuevos acontecimientos en Austria en los últimos 2 días, donde Herbert Kickl está a punto de convertirse en el nuevo canciller de Austria, que también va en la misma dirección de criticar las políticas antirrusas, de criticar a la Unión Europea. ¿No ve la posibilidad de que se produzca una nueva combinación de... sí, el señor Elon Musk también se reunirá con Alice Weidel para tener una transmisión en vivo en Twitter Space. Así que se podría suponer que se está gestando una nueva opción para la cooperación transatlántica, o la excluye por completo. No, no la excluyo, no, pero no deberíamos llamarla transatlántica, porque aunque esa es la naturaleza física de lo que está sucediendo, la relación transatlántica está vinculada a Estados Unidos y la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea. De lo que está hablando es de una relación entre Estados Unidos e Italia, entre Estados Unidos y Hungría, entre Estados Unidos y Eslovaquia, entre Estados Unidos y Austria, naciones independientes, naciones que se han divorciado de la prisión intelectual de la Unión Europea. Así que cuando Alemania vaya a las urnas, ¿querrá Alemania tener una relación con Estados Unidos como Alemania? ¿Que Estados Unidos respetaría o va a seguir Alemania prisionera de esta entidad artificial llamada la Unión Europea y de esta alianza fallida llamada la OTAN? Si Alemania quiere ser parte de la Unión Europea y de la OTAN, entonces tendrá problemas con Estados Unidos. Pero si Alemania dice, no, somos independientes, somos capaces de forjar nuestro propio camino y nuestro camino puede coincidir con el suyo en lo que se refiere a la estabilidad en Europa, la paz con Rusia, creo que encontrará que Estados Unidos están dispuestos a hablar con usted. Eso no suena mal, pero en realidad soy de la opinión de que los últimos acontecimientos han demostrado que nosotros, al estar dentro de la OTAN, estamos bajo una supuesta alianza de seguridad, lo que plantea la cuestión de si Alemania realmente sobreviviría a esto.
Hemos tenido muchas conferencias recientemente con expertos militares y ex figuras militares que participaron en ejercicios de la OTAN. El envío de armas nucleares a la OTAN es una cuestión de seguridad. El envío de armas nucleares a Alemania no sería un problema, y la reciente decisión de Scholz y la cumbre de la OTAN, donde dijo lacónicamente que Estados Unidos ha decidido estacionar misiles en suelo alemán, lo que no se discutió con el Parlamento alemán. No hubo discusión con el público alemán. Scholz solo dijo que Estados Unidos lo ha decidido, no que nosotros lo hemos decidido. Estados Unidos ha decidido. Y está claro que el emplazamiento de estas armas convertiría a Alemania en el blanco principal. Pero ¿cómo ve esto? ¿Trump revertirá esta decisión de emplazar estas armas en 2026? Donald Trump respeta la fuerza. Si Alemania se enfrentara a Donald Trump y dijera, elegimos la paz, elegimos la estabilidad y rechazamos los instrumentos de guerra e inestabilidad, por lo tanto no queremos que estos misiles estén estacionados en nuestro suelo, creo que Donald Trump lo respetaría. Recuerden, esta no es la política de Trump. El sistema de misiles Dark Eagle no es obra de Trump. Trump no tomó esa decisión. El gobierno de Biden lo hizo. Están acabados, se acabó. Fue una decisión de la élite basada en un objetivo estratégico, crear las condiciones que debiliten y derriben a Rusia. Trump no pretende seguir con esta dirección política. Por eso creo que Trump respetaría a una Alemania resuelta que se pusiera de pie y dijera, creo en lo que es mejor para Alemania. Trump no respeta a una Alemania que se subordina a la Unión Europea y la OTAN. Trump no tiene ningún interés en esa Alemania, pero sí respeta las voces fuertes e independientes. Entonces, nos aseguraremos de que este diálogo entre nosotros se envíe a todos los partidos que participan en las elecciones, porque si en esta situación hay una declaración clara, sería muy bueno, porque el gobierno del semáforo solo tiene alrededor del 20% del apoyo. Mucha gente en Alemania teme una escalada hacia una gran guerra. Así que si ahora se pudiera aprovechar la situación cambiante para iniciar finalmente un debate estratégico que ha estado suprimido durante tanto tiempo, sería una ventana de oportunidad, un momento en el que también la historia alemana podría tomar un rumbo completamente diferente. ¿Qué piensas de eso? Creo que la historia alemana va a dar un giro, pase lo que pase. La pregunta es, ¿seguirá yendo hacia el desastre? Esa es la dirección en la que se dirigen ahora mismo. Lo que usted llama el gobierno de semáforo, lo que yo llamo el gobierno fallido de Olaf Scholz, ha llevado a Alemania hacia una rampa de salida que conduce al desastre. Pero existe la posibilidad de mantener a Alemania en la autopista hacia el éxito. Pero hay que cambiar al conductor. Eso significa que estas elecciones tienen que producir un cambio real, no solo una simple reafirmación de las políticas fallidas, sino políticas completamente nuevas, una nueva dirección política. La otra cosa que quisiera plantearle a los alemanes es que hay gente que dice que Trump solo estará en el poder durante 4 años y podemos esperar a que se vaya, que al cabo de 4 años Estados Unidos volverá al duopolio del pasado. Es difícil predecir el futuro, pero entendamos esto, Donald Trump fue elegido con un mandato revolucionario populista. Este mandato se apoderó del Partido Republicano tradicional, ya no existe. Y el Partido Demócrata demostró tener fallas fundamentales, tal vez fatales.
Si Trump ejecuta la mitad de lo que dice que quiere hacer en términos del cambio revolucionario contra las élites, su reemplazo designado, Vance, será presidente en 4 años. Eso significa que no habrá ningún cambio en la dirección, por lo que son al menos 8 años y Vance podría muy bien ganar la reelección. Son 12 años. Y como los demócratas no tienen viabilidad, no podrán tener tracción. Podría haber una continuación. Podríamos estar viendo a 20 años de gobierno MAGA, Make America Great Again, hacer a Estados Unidos grande otra vez. Alemania tiene que preguntarse, ¿quiere seguir un camino que la ponga en conflicto con una dinastía de 20 años? ¿O quiere entrar desde la base y ser parte del éxito que esta dinastía buscará? Esa es una decisión que se tomará en las elecciones de este año. También creo que Trump solucionará el conflicto con Rusia. Ha dicho que lo haría en 24 horas, pero cambió un poco y dijo que necesita 6 meses. Pero también creo que desde el punto de vista de Trump, si se sigue una determinada política para Ucrania que respete los intereses de seguridad rusos, esto se puede resolver. Así que soy optimista. Sin embargo, si se observa la situación en Oriente Medio, es mucho más peligrosa porque es una situación completamente insostenible. Hay un nuevo gobierno en Siria que, según el cardenal Zenari, el nuncio papal en Damasco, debería estabilizarse porque la población ha sufrido mucho bajo las sanciones César. Aparte de eso, este gobierno de al-Jolani o al-Shara, no importa cómo lo llamen, daban una recompensa de $10 millones por él. Todo el grupo viene de Idlib y tiene antecedentes terroristas. Así que eso es un polvorín. Hoy el Jerusalem Post informó que Israel tiene que prepararse para una guerra con Turquía porque ya está en el horizonte, que hay un conflicto territorial entre ellos en Siria. Israel tiene la política de Eretz Israel y por otro lado hay señales claras de que Turquía quiere reconstruir el Imperio Otomano. Hay un enfrentamiento. Además, la situación interna en Siria es extremadamente compleja. Hay muchas facciones que están en desacuerdo y se puede ver el rumbo del nuevo gobierno de manera muy crítica porque ha habido llamados para crear a un Estado Islámico o Emirato. Si Trump dice ahora que Hamás debe liberar a los rehenes antes de asumir el cargo o se desatará el infierno, es sin duda un comentario absurdo. El infierno ya está allí. Lo que está sucediendo en Gaza es el infierno. Los médicos contra el genocidio, un grupo palestino estadounidense que ha iniciado una movilización contra la escalada total de Israel en Gaza, donde los hospitales, los médicos y las enfermeras se han convertido en blancos de ataque para que la población no tenga la asistencia médica. El nuevo gobierno y gabinete que entrará con Trump, tengo ciertas preguntas sobre si Trump puede hacer algo para asegurar la situación. ¿Ve alguna esperanza en el horizonte? Si yo fuera palestino,
o partidario de Palestina no tendría ninguna esperanza. Para que Palestina exista, Israel debe ser derrotado estratégicamente, porque solo la derrota estratégica de Israel privará de derechos a este gobierno de extrema derecha que dice no a cualquier noción de un Estado palestino. No se puede ganar impulso con la idea de la creación de un Estado palestino si hay un israelí que dice no, que bajo ninguna circunstancia lo permitirá. Por lo tanto, la única forma de ganar impulso es mediante la derrota de este gobierno. A mediados del año pasado, parecía que el gobierno de Netanyahu estaba al borde del colapso. Enfrentó crisis en todas partes, pero entonces se produjo un milagro: el colapso de Siria. La caída de Bashar al-Assad le dio nueva vida y relevancia al gobierno de Netanyahu, que hoy está firmemente atrincherado, y lo estará cuando Donald Trump sea presidente. Y Donald Trump no hará nada para promover la causa palestina. Recuerden, fue bajo Donald Trump que se concretaron los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham fueron una sentencia de muerte para Palestina. Por eso jamás hizo lo que hizo el 7 de octubre. No tenía otra opción, pero esta táctica ha fracasado. No habrá una Palestina. Esa es mi triste evaluación. Trump hará todo lo posible para garantizar que lo que existe hoy, que podría ser Palestina, nunca lo será, que Israel esté unificado y sea fuerte. Eso es una tragedia para el pueblo palestino, pero Trump también quiere resolver el problema del conflicto interno de Israel con los palestinos, quiere evitar que Israel no se enrede en guerras. Esa fue la importancia de la entrevista de Jeffrey Sachs, porque a partir de eso Trump dijo que culpa a Netanyahu por las guerras en Irak y Siria, y culpa a Netanyahu por poner a Estados Unidos en una posible vía de conflicto con Irán. Por lo tanto, creo que Trump en realidad estará trabajando horas extras para tratar de lograr una nueva relación con Irán. Ya se ve el potencial de pláticas que tomen lugar entre el gobierno de Trump y el gobierno iraní sobre su programa nuclear. Las noticias que llegan de Israel sobre su preocupación por un resurgimiento del otomanismo en Turquía son buenas para esto, porque creo que la evaluación decía que ahora consideran que Turquía es una amenaza mayor que el proyecto iraní. Eso significa que en lugar de fortalecer aún más a Turquía derribando el proyecto iraní, Israel ahora cambiará sus prioridades y apoyará un esfuerzo estadounidense para poner fin a un conflicto entre Irán e Israel. Esto requerirá que Irán renuncie a su programa nuclear o al menos al potencial de fabricar armas nucleares. Irán puede estar en posición de hacerlo, no lo sé, pero hay esperanza allí. Y cuando eso suceda, veremos a Estados Unidos ejercer toda la presión que pueda sobre Turquía para evitar que represente una amenaza para Israel. Turquía es muy vulnerable a la intervención económica estadounidense. La economía turca podría colapsar de la noche a la mañana si Estados Unidos decidiera hacerlo. Por lo tanto, Turquía no está en posición de dictarle resultados a Israel ni de amenazarlo. Por lo tanto, creo que en realidad existe potencial para una estabilidad general en Medio Oriente con un gobierno de Trump, pero dos entidades serán sacrificadas debido a esto. La primera es la causa palestina. Lamento decirlo, se acabó. No resucitará durante décadas. Habrá más muerte y destrucción mientras los remanentes resistan en Gaza, pero se acabó. Y los kurdos también serán traicionados por Estados Unidos. Ya lo hemos hecho antes y creo que Trump está preparado para hacerlo nuevamente para lograr la estabilidad regional. No sacrificará la estabilidad regional por la causa de la independencia o la autonomía kurda. Pero mientras no te importen los
kurdos ni los palestinos, entonces esto es algo bueno. Pero si te preocupas por la causa palestina como me preocupa a mí, y te preocupas por los kurdos como debería preocupar a la gente, entonces esto es una tragedia para esos dos pueblos. Bueno, no estoy segura de que el equilibrio de poder en Irán sea tal que renuncie a los poderes del eje de la resistencia. Creo que el líder supremo Khamenei sigue desempeñando un papel importante. Disculpa si expreso mis dudas, pero hay cambios estratégicos. El 17 de enero, Irán firmará un acuerdo económico y militar integral con Rusia que podría cambiar la situación de manera seria. La opción de que las instalaciones nucleares pudieran ser atacadas sin atacar toda la red militar de Irán, Rusia, China, Corea del Norte y por implicación a toda la combinación de estados de la Organización de Cooperación de Shanghái, haría que todo esto se incluiría. Así que se reduciría la opción que Israel dé este paso. Y no creo que, a pesar del hecho de que los países vecinos no han hecho casi nada por la causa palestina, no creo que este sea el sentir, la situación emocional de la gente de los estados vecinos. Tal vez usted podría decir algo al respecto. Bueno, hablemos primero de Irán. Sea cual sea el acuerdo que se firme entre Rusia e Irán el 17 de enero, les diré lo que no es. No es una alianza defensiva integral, no es un tratado que diga que Rusia garantiza la seguridad de Irán, que si Irán es atacado, Rusia acudirá en su ayuda. Rusia no firmará ese tipo de tratado con Irán, ni Irán firmará ese tipo de tratado con Rusia. Será un tratado en el que se hable de relaciones de seguridad mejoradas. En segundo lugar, no existe capacidad militar en la Organización de Cooperación de Shanghái, no existe capacidad militar del BRICS, no existe capacidad militar unificada de ningún tipo para alinearse contra Estados Unidos e Israel si deciden atacar a Irán. Irán estará solo. China no hará nada. Rusia no hará nada, porque no pueden hacer nada. Rusia está enredada en un conflicto en Ucrania. Rusia no va a buscar una tercera guerra mundial por Irán, especialmente si se trata de un programa nuclear iraní que viola el derecho internacional. Rusia sabe que Irán es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear. Rusia sabe que a Irán no se le permite tener un programa de armas nucleares. Si Estados Unidos atacara a Irán, sería para destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear y otras capacidades nucleares que le dan a Irán la capacidad de facto de armas nucleares. Hoy Irán es una potencia de armas nucleares. Está a menos de una semana de poder desarrollar una bomba nuclear cuando se tome la decisión política. Esto es inaceptable. Debería ser inaceptable para todas las naciones del mundo, pero es definitivamente inaceptable para Israel y definitivamente inaceptable para Estados Unidos. Aunque Donald Trump no está buscando una guerra, no va a permitir que se desarrolle una situación en Oriente Medio en la que Irán se convierta en una potencia nuclear declarada. Por lo tanto, a Irán se le dará una opción desde el principio, negociar o morir. Esa es la opción, negociar o morir. Y creo que Irán ya ha elegido negociar, porque entiende las consecuencias de elegir la muerte. Morirán, su estado será eliminado. Ahora bien,
Esto puede cobrar muchas víctimas, pero entiendan esto también. Cuando hablamos de Estados Unidos atacando la infraestructura nuclear de Irán, estamos hablando de una guerra nuclear. Por lo tanto, no se trata de algo que se pueda decir simplemente se van a bombardear los sitios nucleares y no preocuparse por nada más. No, los sitios nucleares, Fordow, por ejemplo, la planta subterránea de enriquecimiento nuclear, no pueden ser destruidos por medios convencionales. Por eso, cuando Donald Trump era presidente, cambió los planes de empleo nuclear de Estados Unidos para incorporar una nueva familia de armas nucleares diseñadas específicamente para destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Irán. Así que, cuando ataquemos a Irán, si lo hacemos, utilizaremos armas nucleares y las utilizaremos decisivamente. Esta es la realidad de una presidencia de Donald Trump. Por eso creo que los iraníes tomarán la decisión correcta. No necesitan armas nucleares. La relación de seguridad con Rusia es tal que podrá mejorar su capacidad de disuasión convencional para que Irán pueda sobrevivir. Dadas las cambiantes realidades geopolíticas con respecto a quién ve Israel como su amenaza número uno, permitir que Irán conserve capacidades de disuasión estratégica no nuclear no es algo malo desde la perspectiva israelí. Y si no es algo malo desde la perspectiva israelí, no es algo malo desde la perspectiva estadounidense. Por lo tanto, creo que hay un cambio fundamental. Recuerden, este nuevo presidente iraní fue elegido sobre una plataforma de moderación. Fue elegido sobre una plataforma que decía que quería acercarse a Occidente. El pueblo iraní votó por él. Y aunque sí, Khamenei es el líder supremo, tiene que respetar la voluntad del pueblo. Por lo tanto, creo que le dará a este nuevo presidente la oportunidad de entablar negociaciones diseñadas para preservar a Irán como una república islámica, porque la alternativa es el fin de la República Islámica de Irán. En cuanto a Palestina, bueno, lo dejaré ahí y tú puedes responder. Me gustaría hablar de otros temas también, así que cambiemos de tema por el momento. La gran pregunta con respecto al gobierno de Trump es, por supuesto, ¿qué pasa con la relación entre Estados Unidos y China? En el último gobierno de Trump, las cosas comenzaron con un rayo de esperanza. Xi Jinping organizó una gran recepción en China. Pasó todo el día con Trump. Lo llevó a la ciudad prohibida para explicarle las tradiciones y la historia china. Entonces hubo avances, pero cuando llegó la pandemia de COVID, Trump aparentemente escuchó a alguien como Steve Bannon, acusó a China del cuento del virus chino. Tú conoces toda la historia. Ahora la situación es completamente diferente a la de cuando Trump dejó la Casa Blanca hace 4 años. Había una constelación de poder que tal vez era igual de poderosa, pero mientras tanto se han producido cambios inmensos. El objetivo de China es para 2025 ser líder en 10 sectores tecnológicos. Una página de internet australiana, ASPI, el instituto que investiga la posición tecnológica, informa que China ya ha alcanzado el liderazgo en 38 de los 48 sectores tecnológicos, por lo que China ha dado un salto no solo a una máquina productiva, sino también a la independencia. No roban la tecnología de otros países porque han hecho un progreso tecnológico propio.
que los ha convertido en líderes mundiales. Además, los países BRICS, después de 11 años, y también la iniciativa de la Franja y la Ruta de la nueva Ruta de la Seda, en solo 11 años han cambiado al mundo. El BRICS se ha convertido en un gran dinamismo y factor, ya que representa a más del 80% de la población mundial al cooperar con la mayoría global y el sur global. Hace apenas unos días se produjo un acontecimiento espectacular. Indonesia, que en un principio solo había sido declarada país socio durante la cumbre del BRICS de Kazán, se ha convertido ahora en miembro de pleno derecho. Esto añade más peso al BRICS y en general se podría decir que se trata de un nuevo sistema en ciernes. Y por supuesto, tienes razón. La OCS o el BRICS no tienen por objetivo sustituir a la OTAN ni convertirse en una competencia activa de Estados Unidos. Xi Jinping ha reiterado a menudo que quiere crear un modelo de nuevas relaciones entre grandes estados. Obama no respondió a esta petición, pero esta oferta sigue siendo válida y estoy convencida de que si Trump no adoptase una política de guerra comercial, sino que, al contrario, ofreciese su cooperación a la mayoría global, estoy 100% segura de que sería recibido con los brazos abiertos. ¿Ve usted la posibilidad de que con la combinación del gabinete de Trump, Estados Unidos saliera catapultado de la geopolítica y cooperase con los países del BRICS? Estoy de acuerdo con su análisis de que sería una medida sensata, pero no va a suceder. Estados Unidos necesita un adversario para que sus políticas tengan eco en el pueblo estadounidense. Tiene que haber un enemigo, y mientras Trump busca alejarse de las relaciones tradicionales, de los enfrentamientos militares, poniendo fin al conflicto en Ucrania y separando a Estados Unidos de la OTAN, habrá tensión económica entre Estados Unidos y China. Pero creo que será una tensión manejable. Lo que quiero decir con esto es que si se observan algunas de las cosas que Trump ha dicho que va a hacer, asegurar el canal de Panamá. ¿Por qué? Por las preocupaciones sobre el control chino sobre el canal de Panamá. Así que la idea es fortalecer a Estados Unidos en su propio patio trasero. ¿Por qué Trump quiere ir y tomar a Groenlandia? Por las preocupaciones sobre el Ártico a medida que se produce el calentamiento global y se abren rutas marítimas y recursos adicionales. China ha estado acercándose al gobierno de Groenlandia para establecer relaciones económicas en la zona. Trump quiere terminar con eso. Trump quiere mantener a China fuera de nuestro patio trasero. Así que creo que ese es el tipo de conflicto que vamos a estar viendo. No la guerra, sino sobre los mercados. ¿Quién va a controlar qué mercados? Creo que Estados Unidos no va a ceder el mercado norteamericano ni el sudamericano a China. Y creo que veremos a Trump luchar muy agresivamente contra algunos de los avances que ha hecho China. Pero el sacrificio, creo, será en el Pacífico. Trump se retiró famosa o infamemente del acuerdo transpacífico, creando una ventana de vulnerabilidad que China explotó al reemplazar el TPP por la mayor asociación de libre comercio de la historia. Ahora tenemos al BRICS en el horizonte. No es solo Indonesia la que se convirtió en miembro de pleno derecho. Malasia está buscando la membresía. Tailandia está buscando la membresía. Eso es todo. Observen lo que sucede en los próximos años. Filipinas buscará ser miembro. Luego observemos lo que sucede. Japón buscará la membresía. Corea del Sur.
porque ese será el futuro económico del Pacífico. Creo que Trump estará satisfecho por dejar que Estados Unidos se convierta en la fortaleza de Estados Unidos y luego opere desde una posición de fuerza. ¿Por qué competir con las cadenas de suministros globales chinas cuando se pueden asegurar las propias cadenas de suministro dentro de la fortaleza de Estados Unidos? Creo que ese es el enfoque de Trump, hacer que Estados Unidos sea a prueba de China y luego competir con China económicamente, no militarmente. ¿Tendrá éxito? No lo sé, pero sí creo que vamos a ver años de tensión entre China y Estados Unidos, pero esta tensión será económica, no militar. Sí, pero hay dos factores que hay que añadir. Primero, la gente del llamado Occidente colectivo no tiene ni idea de los dramáticos cambios que se están produciendo en el sur global y la mayoría global. Hay un renacimiento del sentimiento y el espíritu anticolonialistas nunca visto antes. Sé de lo que hablo porque desde los años 70 hemos estado discutiendo y trabajando intensamente con el movimiento de países no alineados por un nuevo orden internacional más igualitario. Y conozco todos los reveses, pero hay una nueva resolución para crear este nuevo sistema de perspectiva de ganar-ganar que se basa en el sistema de los 5 principios de coexistencia pacífica: la soberanía respectiva, la no interferencia en las esferas sociales de las otras naciones, etc. Y ese es un modelo que se aplica en África, Asia e incluso en los estados latinoamericanos y que claramente les ha hecho ver que es más rentable cooperar con China que con Estados Unidos, porque con Estados Unidos solo se les utiliza como una base militar. Sé a qué se refiere con lo de la fortaleza América. Los países que cooperan con Estados Unidos en la esfera militar no obtienen ningún beneficio económico. Los que trabajan con China ahora se están dando cuenta de que obtienen carreteras, trenes de alta velocidad, industria, proyectos de infraestructura, zonas económicas, educación para sus estudiantes y como proceso en evolución. Todo esto es una reacción en contra de la política de usar el dólar como arma con las sanciones, etcétera. Así que los países del sur global han llegado a la conclusión de que Occidente, al menos los neoliberales, la parte de Occidente engullida por el paradigma neoliberal, es un barco que se hunde. Es un sistema que en realidad se está derrumbando y tienen la resolución de crear su propio sistema. Por ejemplo, los chinos y otros dicen, hemos surgido de una cultura de 5,000 años de antigüedad y eso les da la confianza en sí mismos para crear su propio futuro. Es un espíritu diferente. No se puede comparar con el debate en Europa o a veces en Estados Unidos, pues es real y está motivando a estos estados. Y creo que sería un acontecimiento trágico si nosotros en Occidente no fuéramos capaces de identificarnos con este acontecimiento positivo. Eso significa también que en Occidente, en Europa y en Estados Unidos tenemos que volver a nuestras mejores tradiciones. En Europa, el Renacimiento italiano, los clásicos alemanes, la Escuela Politécnica francesa y otros periodos. Y en Estados Unidos, la idea de que Estados Unidos deje de dar prioridad a la tradición angloamericana como base de su política exterior y vuelva a las políticas de George Washington y Benjamin Franklin, pero también de John Quincy Adams,
que dijo que Estados Unidos no debería perseguir monstruos extranjeros, sino que deberíamos tener una alianza de repúblicas iguales y cooperar con ellas. Por eso creo que el futuro de los próximos 50 años dependerá decisivamente de si en Occidente somos capaces de volver atrás y recordar nuestras mejores tradiciones, de dejar de lado los excesos del dogma neoliberal y también sus elementos culturales, como si todo estuviera permitido, donde ya no hay normas, y de si además podemos dialogar con los países de Asia, América Latina y África en un nivel de igualdad. Este sería el elemento cultural de la situación estratégica que creo que sería el más importante de todos. No estoy en desacuerdo con usted. Creo que sería un mundo maravilloso y utópico, pero ese no es Donald Trump. Usted dice que Estados Unidos debería volver a la época de George Washington, a la fundación, cuando éramos 13 colonias que se convirtieron en la nueva nación. Pero ese no es el Estados Unidos que Trump quiere. Trump está tratando de revivir el destino manifiesto. Estados Unidos en su peor momento imperial. Estados Unidos en busca de expansión, dominación. Ese es el Estados Unidos del que habla Trump. Y no es un mundo de ganar-ganar, es un mundo de juego de suma cero, donde si usted gana, nosotros perdemos. Así que para que nosotros ganemos, usted debe perder. Ese es el espíritu de competencia que está surgiendo con Trump. Y entiendo que el sur global puede creer que está listo para enfrentarse al occidente colectivo y que el occidente colectivo es un barco que se hunde. Donald Trump no es el occidente colectivo. Donald Trump es Estados Unidos de América, de pie en toda su terrible gloria. No somos un barco que se hunde. Somos la nación más poderosa del planeta. Simplemente no nos han gestionado adecuadamente. Y solo estoy afirmando los hechos. Puede que no quieran escuchar los hechos, pero aplastaremos a cualquier oposición. Desafío a cualquiera en el sur global a pensar que se alejará del dólar. Donald Trump no es Joe Biden. Donald Trump es Donald Trump. No les permitirá alejarse del dólar. Les destruirá si lo intentan. Y ha puesto al BRICS sobre aviso. Y observen lo que hace el BRICS. No actuará agresivamente para encontrar una moneda de reemplazo, porque esa no es la guerra que quiere con Estados Unidos. El dólar dominará durante las próximas décadas. Bueno, para que Estados Unidos sea grande de nuevo, se necesitaría. Aparentemente, Estados Unidos está desperdiciando gran parte de sus activos físicos o de su potencial industrial en el complejo militar industrial a través del cambio de paradigma que ya comenzó hace unas décadas, cuando hubo un traslado de la producción a sus mercados de mano de obra barata. Estados Unidos ha deslocalizado gran parte del nivel de ingresos medios y su poder reside en el componente militar. Pero si se observa el sector de ingresos medios y se analizan otros parámetros como la infraestructura que está en estado desolado, China tiene más de 45,000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Estados Unidos no tiene prácticamente ninguno. Y en China la velocidad media es de 350 kilómetros por hora y ahora va a trabajar en una pista de pruebas para alcanzar 400 kilómetros por hora. Sería una posibilidad que Trump pudiera hacer que Estados Unidos volviera a ser grande, creando las inversiones o cambiando las inversiones al sector productivo civil y comenzando a reequipar la industria.
Por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos no construye un sistema de trenes de alta velocidad entre todas las grandes ciudades? ¿Por qué Estados Unidos no aplica la política de frontera hacia el oeste y construye nuevas ciudades modernas en la zona central de Estados Unidos? Estados Unidos podría volver a ser grande si utilizara los recursos que ahora utiliza con fines militares de destrucción, que solo alimentan las arcas de los grandes inversionistas, lo que solo beneficia a una fracción muy pequeña de la población, pero la mayoría de la población no se beneficia de ello. Por el contrario, la esperanza de vida en los últimos 5 años ha disminuido, lo que es un indicador de una economía en decadencia. Todo esto se puede remediar si Trump dijera: haré por Estados Unidos lo que los chinos hicieron por China, lo que el BRICS está haciendo por otros países del sur global. Reconstruiré económicamente a Estados Unidos para que brille por su excelencia y sea un socio pacífico. Y la población estadounidense sería la mayor beneficiada. ¿Ve usted alguna posibilidad de que esto ocurra o está completamente descartado? Está completamente descartado, porque el pueblo estadounidense no piensa así. El problema es el pueblo estadounidense. Elegimos a Donald Trump porque muchos estadounidenses creen que su postura agresiva refleja lo que Estados Unidos es. Seguimos siendo una nación que cree en la supremacía estadounidense, en el dominio estadounidense y en la necesidad de la supremacía estadounidense y del dominio estadounidense. No es porque hayamos hecho un análisis académico de los hechos y nos hayamos dado cuenta de que se han cometido errores. Somos gente que se despierta cada mañana, se mira al espejo y dice: soy estadounidense, soy lo mejor del mundo, aunque viva en una casa que se está cayendo a pedazos, con malas tuberías y tenga que salir a la calle llena de baches y todo eso. Me engañé a mí mismo hasta creerlo, y no vamos a permitir que Estados Unidos se comporte de ninguna manera que no refleje el Estados Unidos dominante. Ahora bien, esto podría cambiar con el tiempo, pero no va a cambiar con Donald Trump. Donald Trump tiene como mantra paz a través de la fuerza. Por eso buscará revivir la industria civil estadounidense, pero no siguiendo el modelo chino, sino siguiendo el modelo de Trump, que es un modelo de fuerza bruta. Por ejemplo, creo que estamos esperando un periodo de tensión extrema entre Estados Unidos y México. En ese proceso, trataremos de recuperar las industrias que se han ido a México y traerlas de vuelta a Estados Unidos, imponiendo aranceles que hagan que sea financieramente imposible que esas empresas continúen, mientras que al mismo tiempo cerraremos la frontera para abordar el problema de la inmigración y nos colocaremos en una posición casi bélica con México por los carteles. Eso es fuerza bruta. No se trata de sentarse y trabajar con personas de persona a persona y todo eso. Eso es Estados Unidos dictando el resultado, y así es como Donald Trump va a operar. Va a tratar de dictar los resultados. Ahora bien, sabemos que cuando reciba resistencia, modificará su enfoque. Vemos esto con Rusia. Iba a resolver el problema con una llamada telefónica. Ahora dice: no será así, que tomará 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando presentaron su plan de paz inicial sobre la mesa para los rusos, Vladimir Putin, en su conferencia de prensa de fin de año, dijo: ni siquiera lo voy a considerar, no va a suceder. Y Trump se dio cuenta de que va a tener que cambiar su forma de actuar porque Putin se puso de pie. Putin es fuerte, pero hay muy pocas naciones en el mundo que puedan ponerse de pie y ser fuertes ante Estados Unidos, porque hay muy pocas situaciones en las que las consecuencias de un fracaso de Estados Unidos resonarían significativamente en los Estados Unidos. Ucrania es uno de esos lugares, también Rusia.
Pero el sur global, ¿quién en el sur global va a enfrentarse a nosotros? Brasil lo intentó. Este va a ser un año muy interesante para Brasil porque asume la presidencia del BRICS al mismo tiempo que Trump les va a decir, si avanzan con algo significativo en el BRICS, los destruiré. Ya lo ha dicho. Nadie en el sur global puede enfrentarse a Estados Unidos. Ese es un hecho triste y Trump es muy agresivo. Así que no veo que el mundo vaya por un camino utópico, sino que se convierta en un patio de recreo entre los BRICS y la fortaleza América. Si se observa más de cerca lo que China está haciendo económicamente, en realidad se acerca mucho al sistema americano de economía, tal como lo practicó y desarrolló Alexander Hamilton, y que dominó la primera década después de la Revolución Americana, que fue revivido por Lincoln y luego por Franklin Delano Roosevelt con su nuevo trato y la Corporación Financiera de Reconstrucción que basó su política en eso. Kennedy tenía elementos de esto, así que, en otras palabras, aparte de los dogmas ideológicos, si se observa la esencia de la cuestión, China está poniendo realmente el énfasis en el aspecto físico de la economía y en la equidad y el bienestar general, que es en realidad el ideal americano de la economía. Pero mientras que el sistema americano, tal como se practica ahora en Estados Unidos, es en realidad el sistema británico, tal como lo contrastaron Frederick List y Henry C. Carey, el sistema americano y británico. Sería estupendo organizar seminarios y conferencias sobre estos temas en los que se invitase a economistas chinos y estadounidenses de primera línea. Por supuesto, no de la escuela de Chicago del neoliberalismo, sino más prácticos, gente que sea banqueros y esté conectada con la economía real y que realmente compare y discuta estos parámetros. Se llegaría a la conclusión, estoy segura, de que existe una forma de cooperación posible. Y lo que usted dijo sobre la situación con respecto a México, por supuesto que podría resultar algo feo si Trump, de hecho, intentara expulsar a 15 millones de inmigrantes ilegales y construir un muro y librar una guerra contra la mafia de las drogas. Ese podría ser un escenario muy feo, pero también habría una manera mejor. Nosotros en el Instituto Schiller hicimos una propuesta para que se pudiera ir realmente a las raíces del problema. ¿Por qué vienen los refugiados? Porque las economías de la gente están plagadas de guerra y pobreza. Y si se invierte en ellos y se desarrollan esas economías, se crea un incentivo para permanecer allí y desarrollar sus propias economías, que es lo mismo que ocurre en Europa. Tenemos la oportunidad, o bien seremos vistos por todo el mundo como el pueblo feo que apoya el genocidio y básicamente desechamos los llamados valores occidentales porque tenemos un doble rasero, o decimos, demostraremos que somos capaces de hacer las cosas bien. Yo no diría que esto es una utopía, sino que más bien es una forma de estadismo en la tradición de los líderes políticos que tenían una visión. No se puede decir que algunos de los presidentes estadounidenses que ya he mencionado sean utópicos, sino que tenían una visión de cómo sus propios países y otros podrían verse mejor. Estamos en un cambio tectónico. Creo que Xi Jinping también está hablando de un cambio que no se ha visto en 100 años. Y yo digo que es un cambio tectónico que no se ha visto en 500 años.
El colonialismo probablemente 1500s. And comenzó alrededor del año 1500 y si toda África y muchos países asiáticos y latinoamericanos tienen la voluntad férrea de crear su propio destino creating their own y quieren convertirse en países de ingresos and that they want medios, to become middle income level countries, entonces we should deberíamos support apoyarlos. the way Es una manera de resolver todos los problemas del mundo de una manera humana. humane way. And I Y would yo no lo consideraría una utopía porque es un retorno but a it's a una return concepción of a más more humanista humane, humanistic de cómo conception organizar al of how to mundo, organize the y world. nosotros como seres humanos Human beings, we somos are la especie intelligent, inteligente. Si species. nosotros, If we, como as especie rational racional, no species, somos are not capaces de able to resolver solve los the problems problemas in a de una way manera que dé como that resultado la the paz, outcome is a peaceful, la humane coexistencia coexistence, then humana, I don't entonces think no we creo que lo won't logremos. make it at all. Pero soy But optimista I'm y creo que optimistic, estamos and I think dotados, that we are endowed, y si apelamos and a if esta we appeal to racionalidad, this rationality, podemos we can encontrar find soluciones solutions a at un high nivel level to superior those del nivel en el que se crearon estos problemas. De nuevo, no estoy en desacuerdo con nada de lo que dijiste desde un punto de vista lógico. Donald Trump no es un estadista y no está creando un gobierno capaz de ejercer el arte de gobernar de manera tradicional, sino que es una revolución que ya se ha producido. Es una revolución que se producirá en el ámbito nacional, ya que Donald Trump busca derribar a las mismas élites a las que tú quisieras apelar. Los bastiones tradicionales del pensamiento académico, el pensamiento intelectual en Estados Unidos, no va a sobrevivir a esta revolución. Va a ser derribado y reconstruido a imagen de algo nuevo. No sabemos qué es eso, porque no creo que Donald Trump sepa qué es eso, pero lo que sí sabe es que lo que llamamos la élite es el enemigo de la agenda MAGA y por lo tanto va a haber un conflicto aquí y va a haber un conflicto en el exterior mientras Estados Unidos redefine su relación con el mundo. Donald Trump no busca entrar en una diplomacia magistral, busca imponer su voluntad al mundo. Esta es la realidad y probablemente fracasará. Quiero decir, no estoy diciendo que esto vaya a tener éxito. Esta revolución probablemente fracasará, probablemente se agotará porque es insostenible. Pero podría durar 12 años, podría durar 20 años. Y durante ese tiempo, a menos que Estados Unidos esté de acuerdo, ninguna de las cosas de las que estás hablando puede suceder. No puede suceder sin que Estados Unidos esté de acuerdo, y no creo que Estados Unidos vaya a estar de acuerdo. Nombre a los grandes intelectuales del gobierno de Trump. Nombre a los filósofos que han dado origen al movimiento MAGA. No hay ninguno. ¿Quién es nuestro principal diplomático? Marco Rubio. Ahí mismo tu sonrisa lo dice todo. Reconoces que no tenemos diplomacia, que tenemos aduladores, que tenemos lamebotas, tenemos a gente sumisa, tenemos a neoconservadores y a neoliberales capturados por el movimiento MAGA. Pero no tenemos grandes pensadores intelectuales, gente que haya pensado en esto y haya dicho, este es el enfoque. El enfoque MAGA es la fuerza bruta. Ese es el enfoque que está adoptando Trump. No hay nada sofisticado en su enfoque y por desgracia para el mundo, Estados Unidos ha conservado suficiente poder como para que la fuerza bruta sea eficaz durante un tiempo. Estoy de acuerdo contigo, me gustaría que adoptáramos un enfoque más estructurado como el de China con respecto a su desarrollo económico. Pero hay una diferencia. China empezó sin nada y tiene un gran margen para generar cambios. Estados Unidos tenía mucho y es un sistema en descomposición. Y ahora estamos tratando de arreglar la descomposición. Es la diferencia entre construir un edificio nuevo y renovar un edificio viejo y decrépito. Es mucho más difícil renovar el viejo y decrépito edificio. Y Estados Unidos es un edificio viejo y decrépito que necesita urgentemente una renovación. China está construyendo edificios nuevos, pero nosotros tenemos un problema diferente y creo que la solución de Trump podría ser derribar el edificio decrépito en lugar de empezar de nuevo. No lo sé. ¿Podemos permitirnos eso? ¿Está Estados Unidos preparado para eso? Ya sabes,
El pueblo estadounidense votó por algo que no entiende. No entienden lo que está por suceder, esta revolución que se va a producir. El mundo no entiende lo que está por suceder porque nadie sabe cuáles serán las ramificaciones de esto. Bueno, desafortunadamente nuestro tiempo ha llegado a su fin. De lo que has dicho, sacaré una imagen optimista, porque si todo no se define más claramente, creo que hay una inmensa oportunidad para todos, los intelectuales, empresarios, académicos, científicos, artistas. Es un momento en el tiempo en el que una situación que ha sido completamente rígida ahora se está desmoronando. Tiene todas las dificultades que ha mencionado, pero si se interviene con un concepto claro y una visión de cómo crear un futuro mejor, creo que, en mi opinión, no está desprovisto de esperanza. Y quiero decirle muchas gracias, Scott. Creo que lo que ha dicho fue muy útil para el público en Europa. Y yo sugeriría que nos volvamos a encontrar después de un tiempo, después de que Trump haya asumido el cargo, y será muy bienvenido a acompañarnos nuevamente. Bueno, gracias por invitarme. Espero eso con ansias. Nada me encantaría más que demostrar que estoy equivocado en muchas de las cosas que he dicho, porque lo que estoy diciendo no es lo que quiero. Estoy diciendo lo que creo que va a suceder, pero no es lo que quiero que suceda. Lo que quiero que suceda es un mundo muy alineado con el que mencionaste, donde los seres humanos se reúnen a través de la lógica, la humanidad y el pensamiento bien razonado para encontrar soluciones. Me encantaría que ese fuera el mundo en el que vivimos, pero desafortunadamente no creo que la revolución MAGA cree ese tipo de personas. Pero, ¿quién sabe? Averigüémoslo en 6 meses y veamos dónde estamos. Tú eres estadounidense y si quieres lograr esto, se ha planteado un punto muy importante. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.